¿Dudas antes de arrancar? Arrancamos. Yo quería, pero no. ¿Podemos repasar la parte del fetch? ¿Cómo construíamos la fetch, por así decirlo? Podemos. Archivo, documentos recientes, arquitectura de computadoras. En todas las máquinas, por lo menos en todas las máquinas que se me ocurran en este momento, el fetch consiste en traer la instrucción de memoria al procesador, a lo que sea el IR, ¿sí? Hay máquinas que no tienen un IR como tal, pero igual la instrucción se almacena en algún lado, porque la máquina de estado finito tiene almacenamiento para saber cuál es la secuencia que tiene que hacer. ¿Sí? Una máquina de estado finito siempre tiene elementos de memoria. Y en esos elementos de memoria lo que se almacena es la instrucción que tengo que hacer, porque eso es lo que determina la secuencia de la máquina de estado finito a partir de ese punto. Entonces, el fetch consiste en traer de memoria a esos elementos de la máquina de estado finito la instrucción en curso y dejar el PC apuntando a la instrucción que sigue. Porque la máquina naturalmente ejecuta instrucciones sucesivas. No vamos a entrar en detalles, pero hay instrucciones de salto que modifican este PC natural del que sigue por uno específico, que puede ser más adelante o más atrás. Cuando hacemos más atrás lo usamos para hacer lazos, cuando saltamos más adelante esquivamos instrucciones y hacemos un if. ¿Sí? Ese más 4 puede después sufrir una corrección durante la ejecución ya para hacerle más 14, más 28, menos 55. ¿Sí? Ya la instrucción se encarga de ajustar el PC porque el objetivo de la instrucción es cambiar el valor del PC. Y a eso lo puede hacer siempre o a veces. O sea, el salto puede ser incondicional o condicional. Incondicional, listo, siempre termina con un valor distinto. Condicional depende en general del resultado de operaciones aritméticas. Se pueden haber hecho en la misma operación, o sea, resta y de acuerdo al resultado, salta o se pueden haber hecho en instrucciones previas si tenemos banderas. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que algunos procesadores, el que vamos a usar nosotros, tiene banderas, tiene unos flip-flops? En cada operación se ajustan esas banderas y entonces la instrucción que sigue o la que sigue puede fijarse en esas banderas y saltar o no. Son los dos modelos de salto que pueden encontrar. Profe, nosotros hemos visto una arquitectura que tenía el PC y un sumador que hacía más 4. Correcto. Con eso yo no podría hacer instrucciones de salto. Sí, con eso solo no. Ese PC en algún momento va a pasar por la ALU para hacer las operaciones de ajuste de un salto de más tanto o menos tanto. Pero ese no estaba conectado al bus. Si no está conectado al bus no podrá saltar. Y una máquina que no puede saltar, en principio no sirve para nada. Si ustedes no pueden implementar un salto, no pueden implementar lazos. Y si no pueden implementar saltos condicionales, no pueden implementar if, no pueden implementar toma de decisiones. O sea, lo que puede hacer el programa se limita muchísimo. Generalmente esa tiene, puedes tener también un multiplexor a la entrada del PC para seleccionar si es del más 4 o si es de... O si va al bus y vuelve por el bus. Claro. Sí, sí, sí. Es lo que se suele hacer si querés hacer ese tipo de optimización. Entonces, la idea general del fetch es traer la instrucción y dejar el PC apuntando a la siguiente. En el contexto del procesador que estamos nosotros, como las instrucciones son todas de 32 bits, listo, el PC se tiene que mover más 4. ¿Sí? Y es relativamente fácil. Hay máquinas que tienen instrucciones de longitud variable y entonces no voy a saber en dónde tiene que quedar el PC hasta que no haya traído e identificado la instrucción y decir, no, pero esta instrucción es más larga y tengo que seguir trayendo. Y el fetch se puede hacer en partes. ¿Sí? No nos vamos a meter con cosas tan complicadas en el práctico. Va a andar alrededor de esto. ¿Sí? Entonces, para nosotros el fetch es leer lo que esté señalado por PC y ponerlo en el IR y
al mismo tiempo es relativo, antes de pasar a lo que sigue, dejar el PC ajustado a la próxima instrucción. ¿Sí? En la arquitectura concreta que nosotros vimos, eso se traduce en mando el PC por acá para hacer el +4, porque es la única forma que tengo de hacer el +4. Lo mando por acá para poder decirle a la memoria que acceda a ese dato. Traigo el resultado y lo actualizo, y lo que viene por acá lo mando en el IR. Y ese paso abstracto se convierte en 3 concretos. Pero depende la arquitectura, o sea, depende los caminos que tenga, las cosas que pueda hacer, podrá demorar más o podrá demorar menos. ¿Sí? Profe, y usted siempre que hacemos otro diseño, otro circuito lógico, usted dice que es una arquitectura distinta, pero al mismo tiempo sigue siendo von Neumann. ¿Qué abarca la arquitectura? Depende la lupa con la que mires. Cuando hablamos de que la arquitectura es von Neumann o Harvard, estamos hablando de la primera gran separación de una vista macroscópica enorme. Pero muchas veces, cuando hablamos de arquitectura, nos referimos al detalle concreto de qué registros están conectados, de qué forma y en qué base. ¿Sí? Entonces, si yo te estoy hablando de una caja negra que no sé qué tiene adentro porque no me dieron información, típicamente del ARM no me dan este diagrama, de ninguno. De hecho, para acceder a este diagrama tengo que firmar un contrato de confidencialidad y pagar una licencia. ¿Sí? Entonces, La microarquitectura le dicen. claro, a veces se llama microarquitectura o la arquitectura interna. Arquitectura es la forma de referirnos a cómo se conectan los bloques, en definitiva. Cuando hablamos de arquitectura, estamos hablando de cómo se interlazan las partes en un diagrama de bloques. Si las partes son el CPU, la memoria y el dispositivo de entrada-salida, estás hablando de la arquitectura de la computadora global. Si las partes son los registros internos del camino de datos, es la microarquitectura o la arquitectura interna. ¿Sí? O sea, arquitectura es una palabra que puede estar describiendo muchas cosas, no distintas del todo, pero sí en distintos niveles o con distintos detalles o con distintos componentes. ¿Sí? Eventualmente también se habla a veces de la arquitectura del sistema y es la relación del microcontrolador con todos sus periféricos. Está más cerca de lo que sería la arquitectura von Neumann, pero tampoco es estrictamente eso. Profe, ¿Sí? ¿cuál es la diferencia entre microprocesador y microcontrolador? El micro... Yo creo que lo había dicho, ¿eh? Esa diapositiva falta. Un microprocesador es un procesador integrado en un solo chip. Un procesador es esto, o sea, todo el camino de datos, registros y bases de interconexiones y de unidad aritmético-lógica, más su sistema de control. Si hablamos de una computadora del año 85, una supercomputadora del año 85, esto era un integrado, o peor, 4 integrados, porque los registros eran de 8. ¿Sí? Y entonces el procesador eran 3 o 4 placas de este tamaño, donde todo esto estaba hecho con componentes discretos. Buscan después en historia, en el 80-85, en el 1985, 84, 78 creo que es, Intel fabrica el 80-84 creo que es. El primer microprocesador, o sea, mete todo esto en una pastilla de silicio. Conceptualmente, ¿no? O sea, 8 bits, muy básico, pero logra meter todos los componentes necesarios para hacer un procesador, ya se hacían procesadores, lo logra meter en una pastilla. Unos 15, 20 años después, empiezan a meter ya no solo el procesador, sino parte de la memoria y los dispositivos de entrada-salida. Y entonces, en el mismo chip. Y eso es un microcontrolador. Ya tenés la computadora interna en un chip. Y hoy por hoy muchas veces se habla de un SoC, de un System on Chip. Que es, ya no solo metiste la computadora externa, no solo metiste los periféricos básicos o las interfaces de entrada-salida, metiste otro integrado o otro procesador de funciones dedicadas, como puede ser todo el chip de 5G. Y entonces tenés todo el sistema, no solo la computadora principal, sino computadoras accesorias complejas, que serían un microcontrolador entero metido todo en una sola pastilla.
Este reloj tiene un solo integrado. Es una cosa así de grande, entra la batería, la pantalla y nada más. El GPS, el procesador, la memoria, está todo en una sola pastilla. En una sola cápsula, porque esas cápsulas adentro tienen distintas obleas de silicio que se montan entre sí, como se hace con los circuitos impresos, pero a nivel todo proceso de fabricación de silicio. Entonces hay pedazos o componentes de 3 nanómetros, hay componentes de 5 nanómetros y componentes de 20 nanómetros que se combinan para armar un solo circuito integrado a nivel... Es como un solo chip, pero no necesariamente una sola oblea. Exactamente, son varios pedazos de oblea con interconexiones entre ellas o con montajes en capas. ¿Sí? O sea, si vemos el diagramita que teníamos en la arquitectura con Newman, teníamos el microprocesador y todo el conjunto microprocesador, memoria y... Todo eso es un microcontrolador. Y para embebido está buenísimo porque es una pastillita, o sea, es una cápsula, depende de lo que quieran hacer, pero son unas cápsulas de 24 pines, 48 pines, a las cuales le das alimentación, no tenés ni siquiera, o sea, hasta los osciladores internos y las PLL de generación de clock, está todo adentro, entonces es tan difícil de usar como una compuerta. Bien, ¿más dudas? ¿Ninguna? Pasamos al tema que sigue. Entonces, el tema que sigue es ni más ni menos, bueno, cómo se conecta memoria y cómo se conectan periféricos y qué son los periféricos. O sea, y para esto vamos a usar algo medio viejo, pero que nos va a simplificar un poco las cosas. Vamos a utilizar el microprocesador que usábamos en la cátedra hace como 6 años, 7 años, que es un microprocesador de 8 bits. ¿Por qué? Porque si no, todas las direcciones van a ser 32 y son muchos números, muchos bits, muchas líneas y es muy engorroso. Pero conceptualmente es lo mismo hacerlo con 8 que hacerlo con 32. ¿Sí? O sea, tiene más ceros, nada más. Entonces vamos a utilizar el CPU 08, que tiene un databus de 8 y un address bus de 16 bits. Si tiene un address bus de 16 bits, puede manejar. Una buena escapatoria, o sea, hay números que los tienen que saber, o sea, a la 8, a la 10, a la 16, a la 20 y a la 32 y a la 30 los tienen que saber como su nombre, apellido y documento. 228K. Casi, la mitad. 64. 64K. 65.536. Otro número que tienen que saber si se van a dedicar a esto. Son números mágicos que aparecen 16 millones de veces. Maneja 64K como dirección máxima posible. ¿Sí? Y entonces tenemos ese microcontrolador que tiene... no, esa diapositiva no va ahí. Tenemos ese microprocesador y sí iba ahí porque íbamos a recordar un poquito de qué se trata. En realidad esta sí no va, va la que sigue. Este microprocesador venía integrado en un microcontrolador, o sea, nunca se vendió como una pastilla. En realidad este procesador es un remake, o sea, una vueltita de tuerca de esperen que me acuerdo cómo se llamaba, del 6800 de Motorola. Motorola lanza por el año 83, 84 un CPU de 8 bits, que sí venía en una pastilla. Es más, hay un kit de desarrollo en el laboratorio de esa época. Venía un integrado que era el 6800. Con el paso del tiempo, el 6800, que era un integrado de punta en ese momento, quedó obsoleto y ellos sacan el 68000, que era ya un micro de 16 bits, mucho más avanzado. Y con el paso del tiempo lo reciclan y lo convierten en el CPU 08. Le agregan un poquito de cosas,
modifican un poquito la arquitectura y se convierten en CPU 08. Pero ya el CPU 08 no se vende nunca como procesador, siempre viene metido como microcontrolador en una pastilla. Independientemente de que sea un microprocesador que se los doy en la mano o que esté dentro de la cápsula, tenemos tres bases, que es la conexión del procesador con memoria. El bus de direcciones de A0 a A15, 16 bits, dirección a 64K. El bus de datos, en este caso 8 bits. El procesador es de 8 bits, así que la parte de datos es toda de 8. Líneas bidireccionales de 0 a D7, que sirven para mandar o leer datos. Esto es lo que nace del MAR, esto es lo que nace del MDR. Y un bus de control, que ya también mencionamos, que depende el fabricante y depende el estilo, puede tener una señal para hacer read o write y una señal para dar habilitación de memoria, o puede tener una señal para hacer read y una señal distinta para hacer write. ¿Sí? Nosotros vamos a usar read, write y una señal de memoria en el bus que vamos a usar. Es decir, que, resumiendo, nuestro procesador tendría esta forma. ¿Sí? Sería una cajita con 15 líneas salientes, 8 líneas que podrían entrar o salir, y dos señales, una read o write, si está en 0 es read, si está en 1 es write, y una mem request, que es el acceso a memoria, que está activa en bajo. ¿Sí? Entonces, cuando está en 0, todas las otras señales son válidas y la memoria debería de acceder al dato o grabar el dato, depende de lo que le esté diciendo con esta. Y cuando está en 1, cambio las señales. Hasta ahí el repaso, no hay nada nuevo. Sigamos con el repaso. Es más, tendría que haberla traído ahora. Tenemos el microcontrolador, estamos en el año 80, fuimos y lo compramos. Vamos y compramos una memoria RAM. Para no complicarnos mucho la vida y en ese momento, para lo que podíamos pagar, 128 bytes de almacenamiento. ¿Sí? Bien. Agarro la hoja de datos, ¿qué me voy a encontrar? Si es de 128 por 8, 8 líneas de datos de 0 a 17 bidireccionales. 7 líneas de direcciones, porque para 128 necesito 7 líneas. Esto, en esa época, solo existe RAM estática, así que no hay rascadas, bien simple. De línea A0 a A6. Una señal, read-write, para decirle a la memoria qué es lo que tiene que hacer, porque es una RAM, y una señal de chip select. ¿Estamos de acuerdo? No. La chip select me hace ruido. La chip select es el enable general del chip. Si el chip select está inhabilitado, el chip no hace nada. Y si el chip select está habilitado, no sé si en 0 o en 1, pero si está habilitado, la memoria se fija en el read y si es el read, procesa las address y X tiempo después te fija esto y si no, bueno, hace una escritura. ¿Sí? O sea, más o menos esto. Bien. ¿Cómo lo conectamos? Necesitamos que poner memoria en nuestro procesador. El data bar lo podemos conectar directamente. D con D, A con A, RD con RD, y suena bastante razonable el chip select con mem request. ¿Están de acuerdo? Pero el address va de 7 y el otro no era de 16. ¿Y qué hacemos? Y ahí está. Yo hubiera dicho que esto. De acá salen 16, pero allá llegan 6. Conecto las 6 con el mismo nombre. ¿Suena razonable o no? ¿Sí? ¿Puede andar? Siempre y cuando yo me asegure de no poner en el address bar direcciones que no sean. Ya vamos a ver.
¿Romperemos algo? Parecería que no. Bien. Ya habíamos visto, estos serían los diagramas de tiempo de una lectura y de una escritura. ¿Sí? En una lectura se pone la dirección, se fija la señal de read en read, ¿sí? Como estos son 15 líneas, algunas suben y algunas bajan, por eso se hace esta representación. O sea, algunas líneas estaban en bajo y siguen en bajo, estaban en alto y siguen en alto, algunas líneas estaban en alto y bajan. Y en este tiempo, o sea, y estos no son ángulos perfectos, por eso esto sería el tiempo en el que se están moviendo y a partir de por aquí en adelante se supone que están estables, ¿sí? Obviamente no es una representación a escala, pero esa es la razón de por qué se dibuja de esta forma cuando tengo más de una línea en la representación. No me interesa el valor individual, ya directamente le pongo el valor numérico. En el caso de read barra write, podía estar en bajo, podía estar en alto, pero tiene que transicionar en este tiempo y tiene que quedar en alto, ¿sí? Y en el caso de memRequest, sí sé que tiene que estar inhabilitado, porque yo muevo las líneas cuando no tengo memRequest, y entonces una vez que estas y estas se estabilizaron, recién esta se estabiliza. A veces hay unas flechitas que dicen, que marcan la secuencia temporal, es decir, esta cambia después que, o esta produce el cambio de. Calculo que vieron ese tipo de diagramas en general, ¿sí? Y entonces espero una cantidad de tiempo fijada por la memoria. Cuando la memoria accede a los datos, sale de TreeState, por eso esto está al medio, y fija los valores de datos, y cuando yo retiro memRequest, vuelve a TreeState, ¿sí? Eso es un acceso de lectura. Y en un acceso de escritura, lo que cambia es que junto con el read y barra write, yo pongo los datos, doy señal de memRequest, y en algún momento de acá hasta acá, ella habrá logrado que estos datos queden guardados en sus celdas internas y listo. Eso es una memoria asincrónica, por eso no hay un response de la memoria diciéndome ya completé, podés sacar. Esto se maneja por tiempo. Yo sé que la memoria es de tal tiempo de acceso y que el procesador está corriendo a tal frecuencia y esos tiempos son compatibles, ¿sí? Bien. Habíamos dicho que era habitual no ocupar toda la memoria o todo el espacio de direccionamiento que tenía un procesador. El procesador tiene 64K, pero nosotros le conectamos 128 bytes, ¿sí? Y que para eso íbamos a hacer una representación, que es un rectángulo, que se llama mapa de memoria, que me va a decir dónde tengo memoria y qué tipo de memoria y qué características tiene en cada una de los rangos de direcciones, ¿sí? Eso era un mapa de memoria. En el caso del CPU 08 es de 64K, no siempre se usa todo y los mapas de memoria representan de esta forma. Depende del dibujante, puede estar acá el 0 o acá el FF, ¿sí? No importa. Bien, construyamos nuestro mapa de memoria. ¿Qué sucede si el procesador lee la dirección 0? ¿Qué hace? ¿No estaba el lugar o la dirección a la que tiene que ir el PC? No importa por qué razón, ya sea porque está el PC leyendo la dirección 0 o porque vos querés leer un dato de la dirección 0, él manda por el address bus el valor 0. O sea, quiere acceder a la dirección de memoria 0. No me importa por qué lo hace en este momento, ¿sí? Pero él necesita leer la dirección 0. ¿Qué hace? Escribe en el address bus 0. ¿Qué ve la memoria? Esa que conectamos recién. ¿Qué le llega por el address bus? 0. Le llega read, le llega memRequest. ¿Qué va a hacer? Me da el contenido de su celda 0. ¿Qué pasa con la 1? Lo mismo, manda el 1, la otra accede al 1. ¿Qué pasa con la 128? Lo mismo. Entonces, ¿dónde está nuestra memoria?
de 0 a 128. O sea, la dirección 0 de la memoria o su fila 0 está mapeado en la dirección 0 del procesador. O sea, estos son las celdas de la memoria y esto es el espacio del procesador. ¿Sí? ¿Se entiende lo que estoy representando con el mapa de memoria? Bien, ¿qué pasa con la 128? ¿Cómo sabe el procesador que no existe? ¿Qué pasa si el procesador escribe en el mar 128? ¿Qué ve la memoria? El 128 está en un bit desconectado. ¿Estamos de acuerdo? No son 7, 8 ceros, ¿no? Correcto. Entonces vuelve a 0. Vuelve a 0. Pero, ¿dónde lo estoy viendo yo ese 0? En la dirección 80. El procesador pidió la 128 y le vino lo mismo que cuando pidió la 0. Porque la memoria es la misma y la memoria cree que le están pidiendo la 0. ¿Por qué? Porque dejamos línea desconectada. ¿Se entiende el efecto que estamos teniendo? Entonces, ¿qué sucede? La misma memoria con los mismos valores la vuelvo a ver en el 80. Y si yo escribo algo en el 80 y voy a leer en el 0, me voy a encontrar lo que acabo de escribir. 80 y 128 en Excel. 80 y 128 en Excel. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Se entiende la representación que estoy haciendo? Es la misma RAM, por lo tanto, como es la misma, esto y esto tienen el mismo valor y esto tienen el mismo valor. ¿Y qué pasa con la 256? Y me ocupé todo el mapa de memoria con 128. ¿Por qué? Porque dejé línea desconectada. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Y cómo lo arreglamos? Hay que conectarla a algo. ¿A qué y cómo? A otra memoria. ¿A otra memoria? ¿Qué sucede si lo conecto a otra memoria? Dos memorias con lo mismo. Ahora, cuando el 128 sería el 0 de otra memoria. Ah, pero sería el 0 de esta memoria. Tengo el CPU. De acá salen 16. Tengo la primera memoria. Llegan solo 6. Tengo la segunda memoria que llegan los mismos 6. ¿Qué sucede? Uso el enable para cambiar. ¿Cómo uso el enable? O sea que el bit 7 me cambia entre la primera y la segunda. Me habilita la segunda. ¿Qué opinan? Como la expansión de los... Que el bit 7 me elija entre qué memoria quiero operar. ¿Cómo? Así como está con el... Esa es mi memoria. Esos son los pines que tengo. El chip select. Se va a conectar directamente al chip select. ¿Directamente? Guarda. Si lo pongo directamente, en cuanto yo mande el 7, antes de que te haya terminado la operación, una de las dos va a estar funcionando. Y lo que es peor, en la 7 o vale 0 o vale 1 aún cuando no quiera acceder a memoria. ¿Se entiende? En chip select está entrando una señal que me dice, ahora tenés que operar. Si yo la saco y pongo el A7 puede ser que quiera acceder a una dirección baja, puede ser que quiera acceder a una dirección alta, o puede ser que no quiera acceder a ninguna de las dos y tenga cualquier valor. Si uso solo A7, se me van a estar activando permanentemente una u otra, no cuando yo quiera. Pero si A7 es 0, significa que estoy trabajando con la de arriba. No, mira, Ah, porque también lo uso para... mira, A7 puede ser 0 acá y no estoy accediendo, porque acá no necesito leer memoria. Y está en 0. O está en 1. Ni sé en qué está. ¿Se entiende? De hecho, fíjate, A7 vale 0 acá.
pero la memoria no tendría que estar trabajando todavía. ¿Lo ve? Sí. A7 solo no me alcanza. Es una buena idea, pero necesito A7 y Memory Request. ¿Se entiende? O sea, vos te tenés que habilitar cuando vayas a acceder y A7 sea 0 o cuando vayas a acceder y A7 sea 1. O sea que en el tiempo de que no estoy haciendo la memoria... La memoria no tiene que operar, o sea, no tengo que darle bolilla a la 7. Solo cuando va, claro. Por eso este es importante, este es el validador, este es el que dice, en este momento podés darle bolilla a todos los demás. Mientras esta señal, o sea, de aquí hasta aquí, todo el resto de las señales puede tener cualquier cosa. Vos no tenés que operar con esas señales, porque están transicionando o porque no quiero acceder a memoria, porque tenía que hacer 3 pasos de suma interna y no necesito nada de memoria. ¿Sí? Esa es la función del Mem Request. Todas las otras admiten combinaciones permanentes y no me sirven para saber si en este momento tengo que leerlas y tomarlas en cuenta o no. ¿Sí? Esto es como la validación de la operación por parte del procesador. O sea, como en la memoria, si no hay JEP Select, ella no hace nada, vos estás conectado a un bus de procesador. Si no tenés Mem Request, no hagas nada, porque todo lo otro es inválido. O sea, con el Mem Request yo elegiría qué memoria es la que activa. No, con el Mem Request vos decís, operá. Y con el bit 7 elegirías cuál de las dos memorias. ¿Se entiende? Cuando el Mem Request lo diga. Bueno, esa iba a ser mi pregunta. ¿Qué pasa ahora con la dirección 256? Arreglamos del 0 a 128 y del 28 a 256. ¿Y qué pasa en 256? El bit 7 vuelve a ser 0. Y se vuelve a activar la RAM 1. O sea, mi mapa quedaría RAM 1, RAM 2, RAM 1, RAM 2, RAM 1, RAM 2. Va, pero falta algo. Bueno, ese tipo de conexión que vimos existe, a veces se usa y se llama conexión redundante. ¿Por qué? Porque el mismo chip aparece n veces. ¿Qué ventaja tiene? Es fácil de conectar. Además de ser fácil de conectar, es rápido. No tengo tiempos de propagación de lógica. Ya vimos que algo voy a tener que poner de lógica adicional. No tengo lógica, no tengo tiempos de propagación que me alarguen los tiempos de acceso a la memoria. ¿Sí? ¿Qué desventaja tiene? Y me gasto toda la memoria con una sola cosa. ¿Sí? Entonces, es un problema a futuro. Sobre todo si se me ocurre la genialidad de a veces escribir en el 0, a veces escribir en el 80 y a veces escribir en el 128 porque sé que es todo lo mismo y el día de mañana necesito duplicar la memoria y tengo que correr todo el programa de vuelta. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa si queremos que ocupe solita la RAM los primeros 128? ¿Sí? Espérenme que arreglo. Se corrieron los textos de esto y en esta me va a dar un problema. Bueno, ¿y qué podemos hacer entonces para que esté solita? Con el bit 7 o con el bit 8, el primero que no uso, no me alcanza. Funciona a medias. Me permite elegir entre dos grupos. Pero yo quiero solita, solita, solita. ¿Vas a tener una sola memoria? Pero la quiero solo en los primeros 128. ¿Puedo poner una AND? Ajá. O una OR, digamos, en todos los otros. ¿Que haga qué? O sea, ¿Cuándo? 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 Cuando cualquiera de los bits por arriba de la 7, o sea, por arriba de la 6, me deshabilite la... O lo que es lo mismo, cuando todos estos valgan 0, más el Mem Request, recién se habilita. ¿Sí?
y eso entonces me garantiza que la memoria va a funcionar solo de 0 a 127, porque a partir de ahí cualquiera de estos va a valer 1, esta se va a caer y no importa lo que haga MemRequest, estas van a seguir inactivas. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Bien. Este tipo de conexión es una conexión sin redundancia. Le asignamos el mínimo espacio posible en el mapa a la memoria. ¿Sí? Ventaja, aprovechamiento óptimo de espacio. Desventaja, mayor cantidad de componentes, tiempo de propagación a través de esa compuerta de 16 entradas o de 14 entradas. Imagínense ir a de 32 micro, que sabemos que además no es una compuerta de 32, son varias compuertas en cascada. Bien. Bueno, ya tenemos RAM, pero con RAM no hacemos nada. Necesitamos, además de RAM, alguna memoria no volátil para guardar el programa. Además, con 128 direcciones de memoria, más vale que no vamos a cargar ningún programa ahí. ¿Sí? Esos 128 son para variables. Entonces, pongamos una ROM de 8K por 8. ¿Sí? Para completar lo que sería un sistema mínimo que tiene flash, ROM, o como quieran llamar, para el programa, y RAM para los datos. Una ROM de 8K por 8 va a tener 8 líneas de datos igual que la otra. Va a tener 12 líneas de address, porque 8K requieren 12 líneas. 13 líneas, de A0 a 12. ¿Sí? Y una línea de chip select, o de output enable, se llama normalmente en la ROM. Y no va a tener read barra write, porque no se puede escribir. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, tiene esta forma. ¿Y cómo la conectamos? Puede ser que, como el mapa de memoria del micro tiene distintas secciones para distintas cosas, tendría que usar la sección. No, nosotros lo estamos asignando en este momento como nosotros queremos. Okay. O sea, en este contexto el mapa es libre, son los 64K, y nosotros, por la forma en que conectamos la RAM, decidimos o le invocamos, porque es una cuota de suerte enorme, a que la RAM opere en las direcciones 0 y 128. Eso es lo que se llama mapear la memoria. O sea, a la memoria la asignamos en esa posición del mapa. Pero fue de suerte. Ahora tenemos que asignar esta y claramente no la podemos asignar en el mismo lugar. La tenemos que asignar en otro lugar. ¿Empezar en el 128? No sé, lo que quieran. Después discutimos las conexiones. ¿Dónde sería muy fácil asignarla? Uso esos mismos cables. ¿Los mismos cablecitos? Una es de 128, la otra es de 8000. Una tiene 7 líneas de address, la otra tiene 13 de address. No me parece buena idea los mismos cablecitos. Porque, ¿qué hicimos con la RAM? Usamos todos los que no iban a la RAM, lo usamos para la compuerta. Si quiero seguir así el mismo patrón tal cual como está, hay 5 de diferencia. ¿Se entiende? O sea que no va a ser igual. ¿Dónde sería fácil hacerlo? ¿Dónde podríamos hacer siguiendo la misma idea? ¿No lo ven? ¿A dónde fue a parar la RAM? Al inicio del mapa. Con todos ceros. Al final con todos unos. Probablemente es el lugar más fácil de mapearlo. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Y cualquier otro lugar no va a ser tan fácil. ¿Sí? Bien. Si pensamos en el mapa y dividimos el mapa, como nuestra ROM es de 8K, lo dividimos en fracciones de 8K, ¿sí? Agarramos el mapa y le hacemos rayitas cada 8K. Vamos a tener 8 fracciones de 8K. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Bien. En cuanto estén en desacuerdo en algo, me paran. Si miramos las direcciones en hexadecimal de inicio y fin de cada bloque, ¿qué ven?
Casi. Que va de 0, 1, 3. Inician con 4, 8, 12, 13 ceros al final y terminan con 13 unos al final. Cosa muy lógica porque nuestra ROM tiene 13 líneas. ¿Sí? Las que dejé afuera son las que no entran en el fragmento. Y si miro las que dejé afuera, me voy a dar que todo este bloque tiene esas 3 con el mismo valor. Todo este bloque tiene esas 3 con el mismo valor, pero distinto del anterior. Si yo lo veo numéricamente a los 3 bits que me quedan, esto es 0, esto es 1, esto es 2, esto es 7. ¿Lo ven? O sea, los últimos bits son los mismos y yo... Los últimos bits cambian. Los últimos 13 bits cambian a lo largo de todo el bloque. Y los 3 primeros bits se mantienen constantes a lo largo de todo el bloque. ¿Sí? Entonces, ¿cómo puedo caracterizar al bloque? Claro, a la dirección la parto en 3 y 13. Los 3 de adelante son constantes y de acuerdo a la constante que elija, viendo cuáles niego y cuáles no, va a ser el bloque en el que la voy a ubicar. Las otras 3 se pasan derecho a la memoria. Son las que cambian. ¿Se entiende? Creo que sí. Cada fracción se caracteriza por una combinación y entonces esta fracción tiene a 15, a 14 y a 13 siempre en 0. Esta cambió a 13. Toda esta tiene a 15 en 0, a 14 en 0 y a 13 en 0. Y esa combinación es única. De hecho, este es el número 0, esto es el número 1. Si me fijo en esos 3 bits y los veo numéricamente, no estamos haciendo ninguna ciencia. Dividí en 8, me quedan 3 bits y cada uno de los bits toma del 0 al 7. ¿Se ve? ¿Qué tendría que meter en esa compuerta para que la ROM opere acá? Sí, 15, 14 y 13 negadas porque tenemos un tema con los ceros y los unos, pero ¿sí? Porque en la RAM la división que hice no es de 8K, es de 128. Por eso no tiene 3 bits, tiene 9 bits constantes, porque las fracciones son más chiquititas. Pero igual agarré todos los que tenían en 0 para meter en la ROM. La lógica que usé en la RAM, la lógica que usé es la misma. La RAM nosotros la mandamos a este pedazo, mandando todos los valores en 0 en la compuerta. La única diferencia es que como la RAM es de 128, los fragmentos son más chiquititos y tengo mucho más fragmentos. Y en lugar de tener 3 y 13, tengo 9 y 7. Pero la lógica que usamos es la misma. Los 9 que caracterizan al fragmento chiquitito que está arriba son constantes y es lo que metí en la compuerta. Nada más que la división es más chica. ¿Se entiende? Y si yo quisiera mover la RAM, ¿qué tengo que hacer? La misma lógica, decir, bueno, cambio este o cambio este y a medida que voy cambiando, lo voy saltando. De este bloque al que sigue o al que sigue o al que sigue, los voy ubicando en un bloque. Si dejo una patita suelta, ¿qué sucede? Si en esta ROM uso a 15 y a 14 y dejo desconectado a 13, lo veo acá y lo veo acá, porque lo veo para A13 igual a 0, para A13 igual a 1. Es como si lo hubiera dividido en 4. Si dejo 2 patitas sueltas, y si dejo todas las patitas sueltas, lo veo todo. Por cada patita suelta que veo, lo veo 2 veces, ¿sí? Cuando esa patita vale un valor o vale su valor contrario. ¿Estamos de acuerdo? Que era lo que habíamos hecho al principio. Dejamos todas sueltas y entonces lo veíamos todas las veces a lo mismo. Pero si yo quisiera hacer lo mismo, tendría que poner 3 y los otros 13 al lado. Ahora ya vamos a llegar al dibujo final. ¿Qué pasa si dejo, en lugar de la 13 suelta, la 15 suelta?
¿Cuántas veces? Si dejé una pasta suelta, lo tengo que ver 2 veces. ¿Y dónde lo voy a ver? Lo vas a ver acá y en el medio. Y si se te llega a ocurrir la genialidad de usar la A15 para una memoria y la A14 para otra, va a haber fragmentos en que las dos memorias se van a activar juntas y va a tener un cortocircuito. Si vos decís, como él había dicho en un inicio, uso el A7 para una memoria y andaba, y ahora usa el A8 para otra, va a suceder que vos vas a ver la memoria A, la B, la A y la B juntas, porque o sea, vos vas a ver acá y acá y un lugar que se empiezan a superponer, porque hay lugares donde la 13 y la 14 se activan al mismo tiempo. Entonces, las superposiciones, o sea, hay algunos espacios en los que las dos memorias se responderían. Y si las dos memorias te responden, estamos mandando por un mismo bus dos cosas, estamos de vuelta en el tema del cortocircuito por el que empezamos cuando vimos la arquitectura interna. ¿Sí? No puedo tener dos memorias que se activen nunca a lo largo de esto. O sea, sí puedo, pero soy un delincuente. ¿Sí? Entonces, la idea es, divido el mapa en fragmentos de lo que quiero ubicar, me fijo cómo los caracterizo, o sea, qué tienen en común cada uno de esos bloques, y en función de eso, uso la compuerta de selección para decidir en qué rango de direcciones quiero que esa memoria opere. ¿Sí? Otra opción, ya la había adivinado él, es usar un decoder. Y en este caso puedo poner un decoder de 3 a 8 y ya fragmento el mapa en 8 líneas de habilitación disjuntas. ¿Sí? Esta se va a activar cuando estén en direcciones del primer octavo, esta es del segundo y esta es del último. Y ya directamente traigo esto, más mem request, por ahí hasta meto mem request en este, mejor todavía, y esta ya me está diciendo, es un acceso a memoria y está en el rango de direcciones en el que vos tenés que operar. ¿Se ve? ¿Qué es lo que no se ve? Estos son un montón de compuertas, o sea, tengo todas las compuertas posibles ya combinadas. No, le estoy entregando 15, 14 y 13. Los 3 que sirven para dividir el mapa. O sea, acá este es de 3 a 8. Los 3 que se conectan son 15, 14 y 13. ¿Qué dice dónde? Acá, a 0 a 15. Pero eso no quiere decir que acá estén conectados todos. Acá, en este decoder, solo está conectado. O sea, este decoder es 3 a 8. Solo hay 3 conectadas. Y son las 3 más significativas. Las 3 que habíamos usado recién para dividir el mapa. Entonces, cada una de estas líneas se activa en uno de los octavos del mapa. Entonces, ya esa línea me sirve para elegir en la memoria directamente. Es lo mismo que la compuerta. ¿Se entiende? Podría, si este decoder tiene un enable, meter el mem request en el enable del decoder y ninguna va a salir. Pero eso me genera un problema de tiempos. Porque el chip select no va a estar activo hasta que haya terminado la lectura. Y si no, puedo poner la compuerta entre la línea esa y mem request. Y en la RAM, yo tenía acá de 7 a 15. ¿Estamos de acuerdo? Puedo sacar la 13, 14 y 15 y usar esta línea que es lo mismo. Y entonces me queda la línea del primer octavo más 7 a 12 más las que entran a la memoria. ¿Se entiende? Esto a veces se le llama bancos de memoria. Cuando hago una primera división del mapa, ¿sí?, en fragmentos, y ya tengo una línea de habilitación de cada fragmento. Y si yo después voy a poner memorias de 4K,
Bueno, agrego una compuerta y la línea de selección del banco. ¿Qué pasa si quisiera poner una memoria de 16K? Y tengo el selector de banco ya puesto. Esto me divide el mapa en 8K, en fragmentos de 8K. Si quiero poner menos de 8K, tengo que agregar en la compuerta las líneas que falten, desde el 13, que es el más chico que entra acá, hasta el que yo use, como en la RAM. Si quiero poner una de 4K, ¿qué tendría que hacer? Meter acá a 12, nada más. ¿Sí? Si quiero meter una de 2K, tendré que meter a 11 y a 12. Y tendré dos que usan el mismo selector de banco, una con A12 y otra con no A12. ¿Se entiende? Ahora, ¿qué pasa si tengo bancos de 8K y quiero poner una de 16K? O tengo que hacer un OR de estas dos y decirle, si está en este o en este, no importa, actívate. Y si no, tendría que bajar por ahí directamente las líneas de Atlas. Es lo mismo. ¿Sí? O sea, estas son alias de ciertas combinaciones de las líneas de Atlas. Puedo usar una o puedo usar la otra. ¿Se entiende? ¿Está aprobado ese diseño? ¿Qué sucede si escribo en la dirección FFFF? O sea, si yo en el procesador pongo una instrucción store R5 FFF. ¿Qué es el procesador? Piensen como máquina. ¿Qué hace el procesador? Volvamos a la secuencia de lo que hace el procesador. Manda la dirección. Escribe en el address la dirección FFFFF. Después, Le dice si quiero escribir o correcto, le dice que quiero escribir. Pone esta en write. ¿Qué más? No, es una escritura. manda la dirección. Pone este en salida con el dato y manda mem request. ¿Qué ve la ROM? Por acá mandé FFFFF. Se activa esta línea. A esta le llega banco 7. Llega mem request. Le dice chip select. Le llega la dirección. ¿Qué hace la memoria? Choque. Esta solo sabe leer. Cuando vos la habilitás, ella, de hecho yo les dije, esto no se llama chip select, se llama output enable. Saca el dato, pero el micro también está mandando un dato. ¿Sí? Eso sería que todas las veces que yo intente escribir en la ROM va a haber problema. ¿Cómo se arregla? Impidiendo que se pueda escribir en la ROM. Pero vos no podés porque el procesador es el maestro, el procesador hace lo que se le da la gana. Que nunca la pueda escribir. ¿Cómo? Cada vez que tenga un write, la deshabilita el ROM. Acá también tiene que entrar write. Y ella se tiene que activar solo si son lecturas. Y si son escrituras, no tiene que hacer nada. ¿Sí? O sea, tendré que sacar también al botón de ROM. ¿Cómo? O sea, La línea esta, read-write, tendría que entrar acá, no me acuerdo si con un negador o no, para que cuando sea en la dirección que le corresponde una lectura, entonces se habilita. Pero si es una escritura, esa te bloquea esta y no se habilita. ¿Sí? Entonces la conectás, pero solo para lecturas. Fíjense que podemos pensar que es como que tenemos dos mapas de lectura y de escritura. ¿Sí? Y entonces, con esta los podemos separar en el mapa de lectura o en el mapa de escritura y conectar algo en el de lectura sí, pero en el de escritura no. Normalmente se lo representa como uno solo al mapa y se pone un llamado diciendo, che, esto solo se puede escribir.
pero es como si tuviera dos. Y se puede hacer, y hay procesadores que lo hacen, que cuando leen la dirección 0 sucede una cosa y cuando escriben la dirección 0 sucede otra. Porque así como solo pusieron a esta para leer, deciden poner una RAM que solo se puede escribir. Ya vamos a discutir por qué, pero hay procesadores que hacen esas maldades. Entonces, ¿por qué? Porque cada línea que yo involucro en los procesos de selección es como que desdoblo el mapa, ¿sí? Entonces, a la larga, esto es como si fuera una A16 o una A17. Me dice, sí, está bien, ¿es para leer la 0 o es para escribir la 0? Pero contiene la misma información, sería como un espejo. No necesariamente. Vos podrías usar esta línea para tomar decisiones distintas cuando lees, cuando escribís la 0. Claro, pero ahí debería tener otra ROM. Correcto. Por eso, o sea, si vos metés esta línea también en los procesos de selección de direcciones, es como que le desdoblás al mapa. Hay otros procesadores que tienen memRequest y IORequest. Entonces tienen mapas separados de memoria y de entrada-salida. Cuando ustedes hacen un load, usa memRequest. Y cuando hacen un output, usa IORequest. Y tiene dos de estas señales. Y son dos mapas distintos. La dirección 0 de IO es distinta de la dirección 0 de memoria. ¿Se entiende? Bien, eso es importante. Porque nosotros vamos a ver uno, pero por ahí se topan con cosas raras. ¿Hacemos una pausa? ¿O quieren seguir? O sea que está todo el tiempo en uno. Y ese resto está consumiendo todo el tiempo está en uno. No, no va por ahí. No va por el consumo. En el caso del memRequest, la verdad es que no sé por qué está activo en bajo. En general, todas esas líneas son activas en bajo. Pero en el caso de la interrupción, por ejemplo, sí hay una razón para que se active en bajo. Cuando las líneas son activas en bajo, se puede hacer una OR cableada. Si las salidas son de colector abierto, vos podés poner una resistencia y cualquiera de esas va a 0, o sea, cualquiera que se vaya a 0, la señal se va a 0, y solo si todas están en 1, la señal se queda en 1. Pero eso no tiene tiempo de propagación. Por eso algunas señales son activas en nivel bajo. La OR cableada se puede hacer solo si las señales son activas en bajo. ¿Se entiende? Sí. Por eso hay señales que son activas en bajo. Es más fácil conectarlas a lo bruto, por decir de alguna forma. Exactamente. Bien. Posibles mejoras, ya habíamos discutido meter memRequest como habilitación del decoder. Ya discutimos qué pasaba si el que programaba era un alumno y mandaba a escribir en la dirección de la ROM y cómo resolverlo. ¿Pero la primera no quebraba el tiempo? En realidad depende. Las RAM y las DRAM, más todavía, a veces tienen integradas líneas, o sea, las memorias RAM suelen tener más de un chip select. Y a veces tienen chip select y tienen output enable. Y cuando tienen las dos líneas con dos nombres distintos, hay una diferencia significativa entre una y otra. El chip select habilita a la memoria para que empiece a realizar el acceso y el output enable solo habilita el buffer clear state. Entonces, una interviene en el tiempo de acceso y la otra no. En ese caso, a vos te conviene poner la señal que llega más tarde al output enable y a vos te conviene que las direcciones estén estables. En cuanto a las direcciones estén estables, el chip select se habilite. ¿Sí? Entonces, en ese caso sí no te conviene que el deco, que es parte del tiempo de acceso, digamos, entre más tarde. Entonces, en ese caso, por ahí sí no te conviene poner memRequest, que sabes que siempre llega un delta T después. memRequest va directamente al output enable, nada más. Y eventualmente lo que puede suceder es que las dos memorias accedan al dato y después solo uno te lo entregue. No pasa nada. O sea, sí pasa, estás consumiendo, pero si no te tenés problema de consumo,
Vos dejas que las dos memorias accedan a su dato y después, a último momento, con el output enable, elegís cuál de las dos es el que sale y el otro se queda. ¿Se entiende? Entonces, si está jugado con los tiempos y la memoria tiene esa opción de decirte, desde esta línea ya empiezo a decodificar y acceder al dato, pero no te lo mando al bus, a veces sí lo aprovechas a eso. Como está planteada en este caso, en realidad sería lo mismo poner el... O sea, esto es lo mismo que venga por acá o que venga directamente, o sea, realmente no cambia nada. Pero en las RAM suele suceder eso. Suele haber chip select y output enable. Y suele haber más de un chip select para tener menos compuertas o para tener compuertas más chicas. Ella ya tiene una compuerta dentro y un output enable. Hay 2 o 3 chip select y un output enable. Bien. ¿Y qué pasa si queremos hacer una conexión con redundancia seria? No la que habíamos hecho al principio, que estaba toda la RAM ocupando todo el mapa. Por ejemplo, si queremos conectar un chip de RAM y un chip de ROM y queremos que quede la mitad del mapa disponible. O sea, queremos usar solo medio mapa y el otro medio quede disponible. ¿Cómo harían la asignación del mapa? Yo vengo y solo les digo esto. ¿Dónde pondrían la RAM y dónde pondrían la ROM? Fíjense que en general arrancamos por el mapa, o sea, arranco por el final. Quiero que quede de esta forma, quiero que la RAM esté acá, la ROM esté acá, y de ahí voy a la selección. En algún ejercicio por ahí nosotros vamos a hacer revés, vamos a decir, esto está conectado así, ¿a dónde va el mapa? Pero en general cuando yo estoy trabajando voy del mapa, que es como quiero que quede, a las conexiones. Yo quiero usar 32K y dejar 32K. Ese es el requerimiento. ¿Qué harían? Recientes ingenieros graduados. Después de eso. Festejar, después de eso. No es al revés, festejar, llorar, después de eso. Después de esas dos cosas. ¿Cómo harían la división? El único que balbucea algo dice que pondría la RAM por acá y entendí que la ROM por acá. Eso porque así lo acabo de hacer, pero... Yo le pregunté qué harían. Después le voy a preguntar por qué en todo caso. Si hacen esto, ¿cómo debería quedar el mapa? Si quiero dejar la mitad libre. A mí me sale repetir a ROM y la RAM la misma cantidad de veces, yo puedo repetir más veces la RAM. Quiero la mitad libre. Va a quedar el Es medio libre. todo lo que me dieron. Va a quedar el medio libre. Es probablemente lo más razonable. Divido en 4. Un cuarto para la RAM, un cuarto para la ROM y la otra mitad libre. ¿Sí? Suena razonable. En este procesador era uno de los pocos procesadores donde el PC arrancaba en FFFF. El procesador, sí, el PC arrancaba en FFFF. Razón por la cual ya no puedo elegir dónde pongo la ROM. La ROM tiene que ir al final, porque el PC va a tomar los valores de acá. En un Cortex sucede justo al revés. El PC arranca en 0000. Entonces tengo que poner la ROM arriba y la RAM abajo. O sea, en muchos casos no tengo tanta libertad de acción de qué pongo dónde. ¿Sí? O sea que para poner la ROM así, la primera instrucción de la ROM está en FF y va para arriba. Así lo diseñó el que hizo el procesador. ¿Qué quiere que haga? No, no es así. Lo que hace el procesador es leer el valor de esta dirección y ponerlo en el PC. El valor inicial del PC lo lee durante la secuencia de arranque de la dirección FFFF. Y
O sea, no lee una instrucción, lee el valor que le va a dar al PC. Y a partir de ahí empieza a ejecutar de lo que diga ahí. En el orden normal. En el orden normal. ¿Sí? Pero lo cierto es que acá tengo que poder tener un valor constante. O sea, y no voy a poner una dirección de ROM en el FFFF y nada más. Que en realidad no es FFFF porque el PC es de ¿cuántos bits? ¿De cuánto es el PC en este procesador? Y no hay lugar a dudas. ¿No es de 13? 8, 16, 32 y 13. ¿Quién da más? No es la dirección. 24. Tiene que buscar la siguiente instrucción. ¿Qué es el PC? Guarda la dirección de memoria de la siguiente instrucción. Bien. ¿Y de cuántos son nuestras direcciones de memoria? 13. ¿Por qué 13? ¿No es de 8K la memoria? No. Eso es la ROM que vos decidiste conectarle a este procesador porque era la plata que tenías para pagar. ¿De cuántos son nuestras direcciones? Las instrucciones no son. Nuestras direcciones. 16. 16. ¿Sí? Vos decidiste de los 64K ponerle solo 8. No importa que sea un microcontrolador, el CPU se diseña por un lado y después se le integra la cantidad de memoria que haga falta. O sea, el juego con los microcontroladores es el mismo que si vos estuvieras comprando los componentes. ¿Sí? O sea, podemos decir, bueno, no, pero si soy el fabricante, no. Porque el mismo microcontrolador se integra con distintas cantidades de memoria. Entonces, el CPU tiene una especificación y después le pones la memoria que te hace falta para el caso. Pero el que marca los límites es el CPU. Y el CPU se diseña asumiendo que llenaste todo de memoria, aunque después casi nunca lo hagas. ¿Sí? Entonces, las direcciones son de 16, que es mi address bus. El PC va a ser de 16. ¿Sí? Porque es von Neumann, además. Si fuera Harvard, podría haber cosas raras, pero acá no hay mucho para pensar. ¿Sí? Nuestro PC es de 16. Mi memoria es de 8, así que necesito dos, la FFFF y la FFFE. O sea, en las últimas dos direcciones de memoria está el valor inicial del PC. ¿Sí? ¿Se entiende? Bueno, pongo toda la memoria no volátil al final del espacio y listo. ¿Sí? ¿Podría poner una ROM de 2 lugares? Sí, podría. Y en un microcontrolador es menos descabellado que en una placa donde yo tenga que comprar una ROM de 2x8 que no existen. ¿Sí? ¿Se entiende? Bien. Decidimos entonces que la ROM va a ocupar el último cuarto y la RAM el primer cuarto. ¿Cómo lo conecto? O sea, ya dibujé el mapa de memoria. En realidad, dibujar el mapa de memoria es ir un poquito más, ¿no? Porque ¿de dónde hasta dónde es relativamente fácil? ¿Acá qué va? ¿Sí? Después voy a hacer trampa y voy a poner el número que falta, pero ¿me entienden? Sí. F dividido 4, ¿cuánto es? Acá va 8, ¿estamos de acuerdo? Sí. Acá va 4. Sí. ¿Y acá? 6. ¿Sí? No es muy difícil. Lo que falta es, acá hay redundancia, entonces yo debería de marcar eso es esta, y esto es el 80, y cuántas veces se repite hasta llegar al final. O sea, a la ROM la veo tantas veces, de tal dirección a tal dirección, y a la ROM la veo nada más que 2 veces. Esto debe ser E000 y esto debe ser DFFF, si no me fallan las cuentas. Y la veo nada más que 2 veces. Ahí estaría completo el mapa de memoria, bien detallado. Y esto es ROM y esto es la misma. Porque si en algún momento tengo 1 y 2, empezaré a decir, bueno, esta es la RAM 1, esta es la RAM 2, pero no, acá son la misma, o sea, estoy viendo lo mismo 2 veces. ¿Sí? Ese sería el mapa completo. ¿Cómo lo conecto? Profe, acá, cuando tenemos redundancia y queremos estar en medio de un mapa de memoria libre, ¿hay que limitar la redundancia, digamos? Claro,
¿Y cómo vas a limitar la redundancia? Usando algunos bits y dejando otros sueltos. Si usaras todo, no tenés redundancia. Si no usas ninguno, tenés redundancia completa. Vas a usar algunos. ¿Sí? ¿Cuáles? ¿Qué habíamos dicho? ¿En cuánto dividimos la memoria? En 4. ¿Cuántos bits necesitamos para caracterizar cada fragmento? 2. ¿Qué bits? Aquí sería Siempre los más significativos. 15 y 14. Y acá va a ser 00, 01, 10, 11. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué entran a la ROM? Porque la estructura es la misma, con puerta, memoria, eso no cambió. Lo único que cambia es cuántas líneas entran a la compuerta. ¿Sí o no? A la RAM, ¿qué entra? Estos dos. ¿Pero de qué estamos hablando? De que queremos que la RAM ocupe todo este cuarto n veces. Pero estamos hablando del chip select. ¿Estamos hablando del chip select? o sea, la cantidad de... O sea, el mapa queda así, ¿estamos de acuerdo? ¿Qué entra acá? 14 y 15. Y acá también, nada más que acá entran negadas y acá entran sin negar. Al entrar sin negar acá, funciona acá. Al entrar negadas, funciona acá. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Seguro? Sí, profe, lo que yo no entiendo es por qué yo querría ocupar la mitad de la memoria si puedo no ocuparla. O sea, Para poner menos compuertas para no aumentar el tiempo de acceso, por ejemplo. Estás muy jugado con la memoria. Con esto, fíjate que vos en realidad estás con una compuerta así de 3 entradas o de 4 entradas, porque acá pusimos el read-write, ¿sí? Hasta compuertas de 3 entradas, hasta 4 creo que se pueden fabricar físicamente realmente. Entonces, tenés un T de retardo nada más. Si empezás a poner de eco, compuertas más grandes y demás, los T de retardo suman. Si tu memoria es de 200 nanosegundos y el procesador tiene 200 nanosegundos para accederla, no querés perder tiempo. Dentro de 3, 4 años, cuando necesite más memoria, seguro voy a conseguir memoria más rápido. Ya voy a poner memoria de 180 nanosegundos y me voy a poder dar el lujo de poner las compuertas que faltan para encoger los mapas. Pero hoy, no. ¿Qué haría yo a nivel software? Solo usaría esta RAM y a esto lo ignoro. Solo usaría esta ROM y a esto lo ignoro. Entonces el día de mañana encojo el mapa, pongo una segunda ROM y no me molesta. ¿Se entiende? O sea, está, pero no lo uso. Si no lo uso, no pasa nada. Si llego a hacer cosas raras de usar a veces una y a veces otra, sí tengo un problema. Porque el día que no tengan el mismo valor, lo que había hecho no anda más. Sí. ¿El ISA indica la redundancia o no? No, es un problema de cómo estás conectándole vos las cosas al micro. Para el ISA vos tenés 64K y se supone que en cada cosa deberías ver una cosa distinta. Lo que pasa es que físicamente vos tenés un efecto de alias. Pero eso es un problema de cómo le conectaste vos las cosas al procesador. ¿Sí? Ojo, porque si ustedes trabajan con una FPGA con hardcore, o sea, con un núcleo físico o un softcore, un núcleo por software, no importa, una FPGA que tenga un procesador y quieren conectar dispositivos, todo esto lo tienen que hacer ustedes. Porque los dispositivos que ustedes hagan en la FPGA se tienen que conectar al bus, al procesador. O sea, se hace todo dentro de la pastilla, pero ustedes tienen que definir las compuertas, los rangos de direcciones y demás. O sea, es muy poco probable que vayan a comprar integrado. Es más, me voy a ir a buscarla ahora porque no quiero avanzar más. Que vayan a comprar integrado y armen una placa como la voy a mostrar ahora, donde está el micro, está la RAM, está la otra RAM y están las compuertas de selección. Eso ya pasó hace 20 años. Pero en la FPGA hacen exactamente lo mismo. Solo que no tienen que conectar cosas con cables, las tienen que conectar lógicamente.
O sea, adentro de lo... O sea, no solo les tocaría usar esto si van a trabajar en Intel a diseñar microcontroladores, sino si quieren hacer ciertas cosas con FPGA. Que no son muy sofisticadas ni muy locas. Bien. Un par de definiciones no muy complejas. Si hablamos de que la memoria real conectada es MR y la memoria ocupada en el mapa es MO, vamos a decir que la memoria ocupada va a ser mayor o igual que la memoria real. Si estuviésemos en un caso arbitrario sería buenísimo, compramos memoria y no la podemos usar, hay un problema serio. Y cuando son iguales no hay redundancia, y cuando la ocupada es mayor hay redundancia, y siempre se debería cumplir que esta es 2 a la n por esta. O 2 a la 0 y es 1, o 2 a la 1 y es 2, o es 4 o es 8. ¿Sí? La redundancia permite economizar con puertas y si nosotros ignoramos esa redundancia en el software y nos quedamos con una con la que nosotros consideramos que es más razonable usar en ese momento, tampoco me afecta el crecimiento futuro. En un futuro yo puedo sacar esa redundancia, poner memoria real, expandirme y no ha pasado nada. ¿Sí? O sea que el hecho de que hoy tenga ocupado el mapa de memoria no me impide que mañana lo desocupe, en definitiva. ¿Sí? ¿La redundancia está alineada con la modularidad? No. ¿Cómo la usás está alineada con la modularidad? Si vos no usás los fantasmas, ¿sí? Entonces, si vos te limitas a usar una sola de esas copias y no los fantasmas, seguís siendo modular porque vos podés sacar esos fantasmas, poner otro y no te afecta a lo que ya tenías. Pero si vos usás, por ejemplo, para que sea más difícil que te copien el programa, se te ocurre escribir datos acá y después leerlos de acá, ahí sí no tenés modularidad. O sea, si vos estás usando para que esto funcione el hecho de que ves la misma memoria en dos lugares, bueno, después no la podés sacar nunca más eso. Claro, pero el uso, usted se refiere al programa. Exactamente. No, no te olvides que estamos en un embebido. Acá el que programa es un desarrollador del sistema embebido. Claro, por eso al usuario del sistema. Bueno, sí, al desarrollador. Sí, estamos hablando de la parte del software. Tiene que ver con la modularidad, porque él no elige, eso lo hace el fabricante. Los fabricantes en general no te van a, o sea, no vas a encontrar ningún microcontrolador con memoria redundante. Eso es un truco que podés usar y que se usaba cuando vos construías las cosas. En un FPGA, si estás jugando unos tiempos, lo podrías volver a usar, pero en general, en un sistema que te venda un en un microcontrolador que te venda un fabricante, no vas a tener temas de modularidad, de alias. A veces hay algunas cosas raras, como que hay memorias que aparecen o desaparecen según el modo de ejecución del procesador. Los famosos bootloader. Yo les había dicho que a veces los procesadores tienen rutinas en ROM, ¿verdad? Fabricada. Y a veces, si tienen mucha memoria, puede suceder que esa ROM no esté en el mapa, excepto que arranque con una determinada combinación de pines y entonces se mapea, se activa esa ROM para hacer ciertas cosas. Entonces, sí puede suceder eso, que no es exactamente un alias, pero digamos, seguimos dando vuelta en lo mismo. ¿Por qué les muestro la parte de redundancia? Porque es una forma de terminar de entender realmente qué está pasando cuando el micro manda las direcciones, cuando la memoria ve parte de esas direcciones, ¿sí? Que después lo uses en lo cotidiano, poco probable, pero sí te ayuda a terminar de entender realmente cómo se conecta y qué sucede cuando pones una memoria a un procesador. ¿Sí? Te ayuda a entender por qué después tenés dos mapas, el de entrada-salida y el de memoria y separados y ese tipo de cosas. ¿Sí? Pero no vas a conseguir, no vas a encontrar un microcontrolador que tenga memoria redundante. ¿Más dudas? ¿Qué queda acá? Bueno, cuidado con superponer chips con memoria ocupada, o sea, lo que le decía, en una dirección de memoria no pueden activarse dos chips.